Fiscal González, gracias por atendernos y enhorabuena por su investigación. Bienvenido a 6am. Muchas gracias, Julio, a toda la mesa de trabajo. Muy buen día para todos. Fiscal, ¿cómo llegó usted a descubrir semejante trama? No les estoy escuchando. Sí. Fiscal, ¿me escucha mejor? Ya los escucho. Ya me escucha mejor. Sí, le preguntaba cómo llega usted a este caso, cómo lo descubre. Bueno, esto tiene su génesis, sus orígenes en una operación que hicieron las autoridades noruegas el pasado 22 de noviembre de 2023. En esa fecha, la policía noruega hace un allanamiento en un inmueble en Oslo, donde se tenía información de un lugar de explotación sexual de mujeres de origen latinoamericano. Efectivamente hacen el allanamiento y capturan a un ciudadano colombo-noruego de nombre César Humberto Otslan Nilgar, y en sus equipos de comunicaciones tenía información, contactos y comunicaciones con ciudadanos colombianos. Esa información es compartida por las autoridades noruegas con la Fiscalía colombiana y de esa manera aperturamos la investigación, logrando detectar una red en Colombia destinada a captar mujeres con ofrecimientos laborales en Europa, directamente en Noruega, en Oslo, para actividades sexuales, pero remuneradas, pagas y con condiciones aparentemente buenas para ellas. Sin embargo, una vez son reclutadas y son enviadas, esta red se encargaba del trámite de pasaportes, hacían catálogos fotográficos, enviaban estas imágenes a su enlace en Europa. Y una vez lograban enviar estas mujeres hacia Oslo, al llegar allá son recibidas por esa organización criminal, quienes retenían los pasaportes, las llevaban a inmuebles donde eran también retenidas en contra de su voluntad, amenazadas e intimidadas y explotadas sexualmente sin ningún tipo de remuneración o pago, bajo la indicación que tenían que pagar los tiquetes aéreos, los trámites de pasaportes, el viaje, su manutención, en este caso en la ciudad de Oslo. Esa información nos lleva a detectar 3 personas en Colombia, 2 mujeres encargadas del reclutamiento y un sujeto encargado de la seguridad e inclusive de generar intimidaciones o amenazas a familiares o personas que estuvieran inquietos por el destino de estas mujeres. De esta manera, una fiscal de nuestra Dirección Especializada contra los Derechos Humanos genera los actos investigativos, logra la ubicación de estas personas, logramos el rescate de una de estas jóvenes en Oslo, más las 3 recuperadas por las autoridades noruegas, y se logra establecer la identidad de estas personas y la red en Colombia. Ellos reclutaban en todo el país y una vez lograban tener los documentos en regla, las enviaban a Europa y allí eran explotadas sexualmente. Fiscal, lo que usted cuenta pues es estremecedor, es terrible. Cuando dice que reclutaban en todo el país, ¿es que ustedes han logrado rastrear hace cuánto estaban operando y más o menos cuántas mujeres pudieron caer en esto que usted nos está describiendo hoy? Los actos investigativos nos llevan hasta al año 2023. Desde el año 2023 a la fecha encontramos casos en Cali, encontramos casos en Bogotá, encontramos casos en Bucaramanga y Medellín. Con la ayuda de las autoridades noruegas se identificaron mujeres colombianas de este origen que hicieron parte de esta red como víctimas, y las mujeres rescatadas el día del allanamiento por las autoridades en Oslo. De la misma manera, una colombiana de Cali que logró regresar y que inclusive en los celulares de este ciudadano colombo-noruego tenían la orden de atentar contra la vida de esta chica, con tal de que no informara a las autoridades. Y esas órdenes de atentar contra la vida de personas se las daban a un sujeto en la ciudad de Cali, precisamente, John Alexander Cadena, quien era el encargado de hacer esas intimidaciones. Pero tenemos registro de actividades desde el 2023 a la fecha.
Sí, señor fiscal, pues esta es una historia que se repite lamentablemente una y otra vez. Las mujeres, especialmente las mujeres jóvenes, terminan siendo engañadas y viviendo, por supuesto, una historia de terror. Por eso es importante que hablemos de lo que le puede ocurrir a una mujer que tal vez nos pueda escuchar con esta entrevista, que lo pueda escuchar a usted y que tenga un ofrecimiento que parezca muy atractivo, pero que puede estarla llevando a vivir momentos que pues no son deseados para nadie. ¿En qué condiciones puntualmente encontraron ustedes a estas mujeres que eran víctimas de esta red? Total esclavitud sexual y servidumbre en esos inmuebles. Estas mujeres son encerradas, se retienen sus documentos, son intimidadas permanentemente. Su actividad o su explotación sexual es sin descanso prácticamente, dependiendo hacen ofertas en internet de estas chicas. Y precisamente antes de hablar con ustedes estábamos en una reunión con la fiscal general de Países Bajos, hablando precisamente de esas redes de tráfico de personas que no solo llegan a Oslo, como en este caso, sino a muchos de los países europeos y a los Balcanes occidentales. Ya tenemos varios casos en trámite, varios casos judicializados, este es el más reciente, pero efectivamente la seducción y el engaño a estas víctimas en Colombia se hace a diario por parte de estas organizaciones criminales. Cualquier oferta laboral con grandes ingresos en Europa, sin los soportes documentales y de acreditación, realmente debe ser valorada o rechazada en ese momento y acudir a las autoridades judiciales, sea la Policía Nacional, sea la Fiscalía, inclusive la misma Cancillería, que tenga información sobre esas supuestas empresas que vinculan laboralmente a ciudadanos colombianos en Europa. Fiscal, el método de reclutamiento y el engaño parece ser el mismo que utilizan en este caso como en otras oportunidades para llevar a muchas mujeres engañadas a Europa, ofreciéndoles 1001 cosas supuestamente para cambiar su vida económicamente. ¿Qué recomendaría usted clave para una joven o una familia que de pronto tenga señales o indicios de que podrían estar tratando de engañarla? Desafortunadamente se aprovecha la situación económica de muchas familias en el país, pero en este caso precisamente ciertos parámetros físicos de las mujeres con catálogos de fotografías indican o nos dan un indicio que lo que se va a ofrecer es un servicio sexual en Europa. El primer momento en que pidan un catálogo fotográfico de cuerpo entero, pues tiene que ser una alarma y una sospecha. Hay otras situaciones, vimos también casos con destino al Reino Unido para actividades como servidumbre en Reino Unido y estas ofertas laborales a personas que realmente no cumplirían con ciertos parámetros mínimos de formación o de educación que les permita acceder a trabajos en Europa deben generar sospecha. Altas sumas de dinero para salarios que les permita sostenerse en Europa y además de eso enviar dinero a Colombia también son altamente sospechosos. Pues estas ofertas son realmente inusuales y deben ser realmente rechazadas desde un principio e informadas a las autoridades para verificar si efectivamente hay una red de tráfico de personas o son ofertas laborales reales. Permítame insistirle en algo que le preguntaba Espinosa y tiene que ver con las cifras de mujeres víctimas de este fenómeno criminal. Ustedes tienen un consolidado de cuántas han caído en estas redes, tal vez también cuántas han logrado ser rescatadas y otras que pueden estar en este momento siendo buscadas para tratar de salvarlas. Sí, tenemos unas cifras detalladas sobre las víctimas en casos registrados aquí en la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, no lo tengo en este momento, pero solo el año pasado hubo rescate de aproximadamente 25 mujeres que habían sido llevadas fuera del país con destinos a países europeos y que estaban en actividades de explotación sexual, trata de personas con fines de explotación sexual, que es el delito que finalmente se imputa.
Eh, con redes, hemos detectado redes de tráfico de personas muy fuerte en Medellín, en Cali y en el centro del país, pero muy fuerte en Medellín y Cali. Eh, las actividades de nuestra dirección especializada contra las violaciones de los derechos humanos tienen una focalización priorizada en estas ciudades para poder desarticular esas organizaciones y generar pues seguridad a estas mujeres o a estas víctimas que con la ilusión de mejores trabajos y mejores ingresos en Europa pues están cayendo en estas redes. Podríamos decir que este tema, este problema está, digamos, ya más que claro, más que diagnosticado, y por eso también uno se pregunta, fiscal, si no hace falta que se cree algún tipo de protocolo en los puestos migratorios, alguna medida que se pueda tomar para tratar de identificar estos casos antes de que estas jóvenes se vayan del país y terminen entonces en esta realidad. ¿No cree que de pronto sí falta hacer una revisión sobre, en materia en política migratoria, cómo se podría crear alguna estrategia para alertar cuando hay un caso sospechoso en los aeropuertos? Sí, efectivamente tienes razón. Debería existir unos actos o unas actuaciones por parte de migración o de entes administrativos que permitan hacer esa prevención. Lo complejo es impedir la movilidad de las personas que en uso de su autonomía, en uso de su libertad pretenden viajar. Más allá de las advertencias y de la indicación que posiblemente pueda estar en una red de trata de personas, si no está comprobado en ese momento que es una red, pero que puede estar cayendo en una red, más allá de la advertencia en un control migratorio, no podría detenerse a la persona para que realice el viaje. Sin embargo, las actividades de publicidad frente a la prevención y las actividades que pueda hacer Migración Colombia en esos puestos migratorios es muy importante, y que logre llegar a comunicar a esas personas que posiblemente pueda estar cayendo en una red de tráfico de personas. Judicialmente, pues si logramos detectar esto antes de la salida del país, lo evitamos inmediatamente haciendo las respectivas actuaciones que nos competen. Pero en el momento de hacerle la advertencia a una persona que posiblemente tenga un perfil que nos permita deducir que posiblemente pueda estar cayendo en una red de tráfico de personas, pues es muy complejo detenerla o detenerlo antes de que tome un vuelo con un destino a un país extranjero. Pues fiscal Raúl González, le agradecemos por su tiempo, importante resultado, esperamos que puedan seguir impactando estas estructuras y por supuesto evitando que más mujeres caigan en estas redes de explotación. Ese es el objetivo, y contamos con una gran colaboración de los países de la Unión. Estamos en unas actividades permanentes en trabajos investigativos conjuntos, y el ejemplo es este caso con Noruega, que tenemos ya varios con otros países de Europa, y estaremos informándoles de estos resultados.